Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Damage Touch, que la disfruten. Capítulo 171. Una propuesta. Bess pasó el primer día revisando sus activos disponibles. Primero, revisó las terminales y las máquinas con las que tenía que trabajar. Arc Horizon poseía múltiples talleres, muchos de ellos destinados a reparar o reemplazar grandes cantidades de componentes rotos en el transcurso de una campaña. Un portaaviones sirve como un punto central de preparación para una invasión planetaria. El jefe Ramírez le explicó a Bess. Si quisiéramos, podemos meter más mechs dentro del Arc Horizon, pero tan pronto como incurran en daños mayores, no podremos usarlos nuevamente hasta que los recuperemos a una condición utilizable. En otras palabras, el transportista de la flota ofreció a cualquier fuerza mecánica considerable un gran impulso para mantener el poder. Con el Arc Horizon como columna vertebral de la flota, Lord Kaine podría exprimir cada poco de valor de sus mechs. El taller que atiende el pelotón de caza es el más pequeño a bordo del barco, pero tiene todas las necesidades básicas. Bess abrió mucho los ojos mientras contemplaba el taller en su totalidad. Solo miró brevemente la impresora 3D y el sistema de ensamblaje. En cambio, dirigió toda su atención a las otras máquinas en el espacio abierto. ¿Es eso un compresor de aleación y una máquina de tratamiento químico? Sí. El tipo anterior eligió a mano las modelos él mismo. Podría ser un cobarde egoísta, pero sabía lo que hacía. El jefe Ramírez cerró la boca rápidamente una vez que Bess intentó preguntar más sobre su predecesor. Parecía que el diseñador mecánico anterior se convirtió en una especie de existencia tabú en la expedición. Si Bess tuviera acceso a la red galáctica, podría encontrar más información sobre House Kaine y los diseñadores mecánicos que contrataron. Desafortunadamente, Lord Kaine ya había tomado medidas para restringir todos los nodos de enredo cuántico a bordo de cada barco de la flota. Ni siquiera habían abandonado el sistema Mancroft y ya estaban separados del resto de la galaxia. ¿Cuándo saldremos y cuánto tiempo llevará llegar a nuestro destino? Preguntó Bess, curioso por su horario. No estoy al tanto de todos los detalles, pero se dice que estaremos partiendo tan pronto como se llenen nuestros tanques de combustible. Eso tomará medio día. Después de eso, la flota seguirá una rotonda. Camino al sistema Groening. Eso podría tomar un par de semanas más o menos. Bess se alarmó. Un par de semanas no es suficiente para mejorar todos esos mechs. No hay suficiente tiempo. El tiempo no esperaba a nadie. La tormenta de metales de Groening IV solo disminuyó en un horario fijo. No importa cuánto Bess quisiera retrasar la expedición, no podía hacer nada contra las fuerzas de la naturaleza. La expedición ya perdió mucho tiempo y solo recibieron un nuevo diseñador mecánico en el último segundo. Lord Kaine esperó mucho tiempo para reclutar un talentoso diseñador mecánico. El alférez D'Amato habló de repente a su lado. En verdad, él extendió su red bastante amplia. Recibió una gran cantidad de ofertas, pero las rechazó todas. Carecen de las calificaciones para trabajar en algo importante como el primer comando de su bisnieta. Puedo entender por qué rechazaría los niveles más bajos de los diseñadores mech. Bess respondió. Pero seguramente debe haber habido diseñadores mech más calificados llamando a su puerta. No sé cómo fueron las negociaciones entre los solicitantes y Lord Kaine. En cualquier caso, rechazó sus términos. Los diseñadores de Journey Mech a menudo presidieron un creciente imperio empresarial. No les faltaba dinero si poseían suficiente sentido. Solo se inscribirían en expediciones peligrosas si obtuvieran algo sustancial de ello. Lord Kaine debe haber rechazado sus demandas excesivamente codiciosas. En cuanto a los diseñadores aprendices de mecánicos como Bess, Lord Kaine debe haber tenido algunas reservas. Los aprendices siempre fueron bastante jóvenes y, por lo tanto, carecían de experiencia práctica. En verdad, Bess poseía un currículum más endeble que otros aprendices, especialmente los discípulos centrales que habían sido preparados para hacerse cargo de los legados de su maestro. Lord Kaine fue con Bess porque la fecha límite de la expedición lo obligó a aceptar algún candidato. Ciertamente explicaría los hombros fríos que recibió hasta ahora. Nadie realmente esperaba que él hiciera alguna diferencia en las próximas semanas. Con una expresión ceñuda, Bess decidió demostrar que todos estaban equivocados. Su primera tarea fue ver con qué tenía que trabajar. Pasó un par de horas revisando los sistemas y el inventario que tenía a su disposición. Agilizó sus cheques porque no creía que su predecesor hubiera tenido problemas para sabotear el equipo en primer lugar. Como alguien que se entrenó en piratería, Melkor también echó una mano al revisar el software. No he detectado nada malo con estos sistemas.
Eso no quiere decir que estén limpios, pero cualquier error que lleven está más allá de mi capacidad. El jefe Ramírez sonrió. No se preocupe, a nuestro barco no le faltan especialistas en informática. Mis hombres estarán felices de saber que pueden dejar de pedir prestado las instalaciones del otro taller. Justo cuando Bess quería discutir su plan tentativo, una alerta en todo el barco detuvo a todos en su camino. Sonó un tono extraño que llevó a todos en la cubierta de guardar sus cosas y asegurar cualquier equipo suelto. ¿Qué es eso? La expedición está a punto de partir. El alférez D'Amato respondió. Después de que terminaron de barrer todo lo que no había sido atornillado, D'Amato y Ramírez guiaron a Bess y a sus silenciosos compañeros Melkor y Lucky a un conjunto de asientos de emergencia colocados a los lados. Todos se ataron a sí mismos. Es costumbre abotonar toda la nave una vez que el arca está a punto de ponerse en marcha. La insignia explicó mientras activaba un proyector instalado al lado de su asiento. Él jugueteó con la configuración hasta que la pantalla mostró a toda la flota. Saldremos del sistema Mancroft muy pronto. Bess vio que las naves más pequeñas dejaron sus órbitas y allanaron el camino hacia el arco Horizon. El enorme portaaviones enganchó sus propulsores y lentamente ascendió de su órbita estable sobre Mancroft primero. A pesar del increíble poder que impulsa el barco de 2 kilómetros hacia adelante, Bess solo sintió una pequeña vibración desde su asiento. Los amortiguadores de inercia de la nave y los sistemas de gravedad artificial funcionaron en la mejor forma para garantizar que nadie se salpique con el cambio. Un movimiento tan importante debe haber atraído los ojos de todos en el sistema Mancroft. Algunos de los cazadores de tesoros deben estar preguntándose sobre su destino final. Los barcos de escolta hicieron un buen trabajo asustándolos cuando se acercaron. La emoción en las cubiertas inferiores se calmó rápidamente una vez que el latón dio el visto bueno. Todos reanudaron sus tareas actuales. En cuanto a Bess, condujo a Ramírez, D'Amato y Melkor a una oficina vacía. Creo que tengo una imagen decente de lo que está sucediendo en este momento. Ya formé un plan. La pregunta es, ¿a quién tengo que convencer para implementar algún cambio? Ramírez y D'Amato se miraron antes de que el alférez respondiera. Estoy mayormente presente como observador. Entraré cuando piense que te estás desviando, pero aparte de eso, te dejaré en paz. El dinero se detiene con el capitán Kaine. Ella está al mando. El jefe Ramírez respondió después de un pensamiento. Escucharé tus propuestas y si creo que no la molestarán, se lo pasaré al capitán. Si Bess tenía que convencer al capitán Kaine, entonces tenía que empezar de a poco. Ya ajustó los planes que formulaba en su mente. ¿Qué pasa con esto? Déjame trabajar en el Ajax Olympian. El caballero pesado es el modelo más grande pero también el más simple de los tres. Es el eje de nuestra estrategia de caza, por lo que requiere atención adicional. También tiene el menor número disponible, así que estoy seguro de que podemos mejorar ambos marcos antes de llegar al sistema Groening. Todas sus razones tenían mérito. Incluso el jefe Ramírez asintió con la cabeza a algunos de ellos. Aún así, ¿confiaría en Bess para hacer un buen trabajo? Bueno, el hombre grande te contrató al final. Sería estúpido dejarte sentado sin hacer nada durante toda la expedición. No te dejaré hacer ningún cambio de inmediato, pero si vienes a mí con un diseño actualizado, te dejaré intentar convencer al capitán. Bess inmediatamente se fue a trabajar después de recibir el permiso del jefe. Primero se sentó frente a una terminal y solicitó el diseño de la Ajax Olympian. Mientras estudiaba el diseño, toda la flota expedicionaria había alcanzado uno de los puntos Lagrange del sistema Mancroft. Varios exploradores saltaron primero antes de que el arco Horizon hiciera la transición a FTL. Sus movimientos inmediatamente enviaron ondas a lo largo de las dimensiones superiores. Cualquiera con acceso a tecnología sofisticada sabría que una nave capital había cruzado las fronteras. Cada buque mercenario tenía que operar en condiciones estrictas. Los hombres que Lord Kaine estacionó en sus vasijas se aseguraron de que todos los medios de comunicación con el universo exterior estuvieran cerrados. Incluso el Barracuda relativamente pequeño tuvo que aguantar a un oficial de seguridad con cara de piedra que vigilaba cuidadosamente a los espaciadores femeninos. La gran partida de la expedición atrajo mucha atención no deseada. Varias fuerzas sombrías ya habían enviado naves exploradoras para seguir el rastro del arco Horizon. Los líderes de estas fuerzas creían justificadamente que Lord Kaine comprendía las coordenadas de un planeta extremadamente rico en recursos. Todos querían una parte de la acción. Durante el primer salto del arco Horizon, todos a bordo del portaaviones trabajaron en silencio para preparar sus mechs.
Una vez que ingresaron al espacio de los hombres de arena, tenían que estar listos para desplegarse contra los hombres de arena y los piratas. Solo las personas vinculadas al pelotón de caza lo tenían fácil por ahora. Su tiempo para brillar llegó más tarde. Mientras Bess buscaba el diseño de la Jax, el jefe Ramírez volvió a supervisar a los técnicos mecánicos. No podía pasar todo el día mirando por encima de los hombros de su nuevo diseñador mecánico, por lo que Bess solo tenía a Melkor, D'Amato y Lucky como compañía. También podría elegir sus cerebros si estuvieran aquí. ¿Qué opinas sobre la Jax Olympian? Dado que el alférez D'Amato provenía del sector Estrella Gris Sauce, debería saber una o dos cosas sobre el Mech. El Ajax estándar es un pilar en muchas fuerzas locales. Como saben, los mechs pesados son extremadamente caros, por lo que House Kane ha optado por no comprar un modelo en el segmento superior del mercado. En otras palabras, el Ajax y la mayoría de sus variantes intentaron ofrecer el máximo rendimiento por su dinero. Se convirtió en un modelo popular entre muchas influencias medianas debido a esta razón. Como dependiente de un estado de segunda categoría, la casa Kane no podía permitirse invertir menos en sus mechs. Todos los modelos que Bess había visto hasta ahora podían vencer a cualquier modelo utilizado por el cuerpo mech de la República Brillante en un choque directo. ¿Cómo describirías las fortalezas y debilidades de la Jax Olympian? El alférez tuvo que pensar en su respuesta. No soy especialista en diseño mecánico, pero por lo que sé, el Ajax tiene un caparazón casi irrompible. Su armadura comprimida tiene fama de resistir una tormenta. Por otro lado, su estructura interna no puede seguir el ritmo con compromisos prolongados. Siempre se rompe mucho antes de que se rompa la armadura. Por eso la expedición usa una variante. Bess comentó. Supongo que esta versión ha implementado algunas medidas para mejorar su capacidad de absorción de impactos. Correcto, pero también ha aumentado el costo y la dificultad de las reparaciones. Bess hizo referencia al diseño del Olympian y descubrió cómo resolvieron el problema. El marco interno está reforzado por soportes hechos de aleaciones comprimidas. Un caballero pesado poseía mucho volumen debido a su tamaño extravagante. Las aleaciones utilizadas por el modelo también consumieron muchos exóticos. Una vez que Bess pensó las cosas detenidamente, decidió un curso de acción. El costo no debería ser una preocupación. El arca tiene una amplia reserva de materias primas. Creo que es mejor si intento fortalecer su resistencia a los golpes aún más mientras alargo su tiempo de operación en condiciones difíciles. Se esperaba que los atletas olímpicos de la Jax operaran durante 40 días seguidos. Cualquier tiempo tomado para reparaciones resultaría extremadamente perjudicial para la tarea de cazar a los reyes Exapop. Sin mantener a estas bestias gigantes bajo control, los otros mercenarios no podrían cazar a los hexápodos regulares en paz. El único problema era que Bess tenía muy poco tiempo. Los mechs pesados requerían mucho tiempo para restaurarse, por lo que Bess tuvo que presentar un nuevo diseño lo antes posible. Una semana. Solo necesito una semana. Capítulo 172 Rendimiento máximo. En los próximos días, la expedición partió con una tumultuosa fanfarria. El impulso principal de la flota encontró varios exploradores de otras fuerzas en el camino. Para evitar filtrar la ubicación del sistema Groening sin explotar, Lord Kane empleó las naves mercenarias para ahuyentar a los exploradores fisgones. Destruye todas las naves que no cedan. Algunos de los exploradores más audaces intentaron jugar, pero no pudieron vencer a las veloces corbetas de Stray Phantoms. Poseían una ventaja tecnológica decisiva contra el riff-raff de la frontera. Incluso el Barracuda avanzado no pudo igualar su rendimiento, lo que demostró la fuerza del sector Estrella Gris Sauce. Bajo los arreglos de Lord Kane, el capitán Silvestre saltó delante de la flota principal. Como corbeta civil, el Barracuda no era adecuado para ser empleado como buque de combate. En cambio, funcionó como la propia exploradora de la expedición y proporcionó una advertencia avanzada a la flota principal a través de una transmisión limitada a través de su nodo de enredo cuántico restringido. En general, la expedición tuvo un comienzo difícil. La casa Kane subestimó severamente la cantidad de ojos que atrajeron cuando llegaron al sector estelar de Komodo. De vuelta en casa, un transportista de flota en manos de una casa noble puede ser ostentoso pero no demasiado raro. En la frontera, tal fenómeno instantáneamente convirtió la expedición en la conversación del pueblo. Especialmente teniendo en cuenta que todos sabían que llevar una nave capital al espacio de los hombres de arena era un problema. Por lo tanto, la primera semana de la expedición se estancó debido a la insistencia de Lord Kane en eliminar a todos y cada uno de los exploradores.
Si bien sus medidas podrían haber asustado a las naves, incluso él no podía hacer nada contra los sensores encubiertos ocultos en todos los sistemas estelares en el camino. Aún así, no se pudo contar la cantidad de estrellas en el borde galáctico. No importa cuántos sensores hayan plantado, no podrían haber sembrado cada estrella, especialmente las más profundas en el espacio de hombres de arena. Si bien los sensores pasivos eran casi indetectables en el espacio profundo, carecían de la resolución para determinar las coordenadas precisas de la ruta de la flota principal. Además de ahuyentar a los exploradores, la Casa Kaine y sus socios mercenarios emplearon muchos métodos para oscurecer su ruta. Como un extraño a cargo de mejorar un pequeño número de mechs, Bes no tenía derecho a saber nada más. Su cuidador, el alférez Yamato, podría saber más, pero el joven cuidadosamente mantuvo sus labios sellados. Con el tiempo, Bes notó que Yamato entendía una buena cantidad de principios de ingeniería. Probablemente se especializó en ingeniería o en algún campo relacionado. Esto significaba que Bes no podía esconder demasiadas cosas de su cuidador atento. Debido a su constante compañía, Bes no se atrevió a acceder al sistema de diseño Mech. Comenzó a trabajar en el Ajax Olympian utilizando la suite de diseño existente del taller, que lo impresionó con sus amplias características. Es posible que no coincida con el sistema en pura respiración y versatilidad, pero proporcionó una buena cantidad de comodidades que ayudaron a ahorrar algo de tiempo. Después de familiarizarse con el diseño de la variante, comenzó a preguntar las opiniones de otras personas sobre el Ajax. Bes siguió el consejo de Ramírez y se acercó a los técnicos mecánicos que trabajaron en los dos caballeros pesados durante años. No todos se abrieron a él. El capitán Kaine todavía no confiaba en él, por lo que los técnicos mecánicos asignados al pelotón de caza adoptaron la misma actitud de desconfianza. Tomó mucha molestia para convencer a los más amigables de que le tiraran un hueso. El Olympian es un mecánico estable. Está construido para durar. Si algo se rompe, se necesita mucho esfuerzo para reemplazarlo porque la armadura no debe quitarse tan a menudo. Todo el marketing llamativo afirma que la variante olímpica sobresale en la lucha libre, pero están exagerando su flexibilidad. No hay forma de que un mech pesado sea capaz de realizar incluso las acrobacias más simples. El olímpico apenas puede lidiar con otro mech y forzarlo contra el suelo. Los caballeros pesados no se centran mucho en la velocidad, pero el olímpico es más lento que el Ajax original. No se pueden imaginar cuántas veces los pilotos mech del pelotón de caza se quejan de su velocidad. El jefe Ramírez ajustó a los olímpicos en nuestras manos como lo mejor que pudo, pero no hace milagros. Los comentarios de los humildes técnicos mech resultaron ser una bendición para Bes. Incluso si solo poseían una formación técnica superficial, estaban bien versados en las muchas peculiaridades del Ajax Olympian. Poseían una comprensión intuitiva de su diseño que valía el oro para un diseñador mecánico como Bes. Bes escuchó lo suficiente. Consideró el perfil de misión del pelotón de caza y lo comparó con las capacidades actuales del Ajax Olympian. Normalmente, discutía sus hallazgos con el jefe Ramírez y el capitán Kaine para aprovechar su opinión, pero sus actitudes lo hicieron sentir incómodo. No importa. Todavía tenía Melkor y Yamato. Primero, explicó su observación más crítica. Desde mi punto de vista, el papel del pelotón de caza es crítico. Son el único grupo de mechs que tienen posibilidades de ganar contra un rey hexápodo. Como los tanques del pelotón, los olímpicos de Ajax desempeñan un esencial papel en su estrategia de caza. Es natural que el pelotón y los técnicos mecánicos lo traten como un tesoro, pero valoran demasiado a los caballeros pesados. El alférez Yamato frunció el ceño ante este extraño comentario. Solo tenemos 2 atletas olímpicos en todo nuestro contingente de mechs. Incluso sé que los mechs pesados son muy difíciles de conseguir. Sería una pérdida inimaginable si perdemos uno de ellos durante esta expedición. Bes sabía a qué se refería Yamato. En promedio, los mechs pesados pesaban 5 veces más que un mech mediano, por lo que normalmente también cuestan 5 veces más. Solo podían fabricarse con maquinaria especializada y costosa y su mantenimiento costaba aún más. Como un diseño atendía a estados de segunda categoría como el Gran Reino de Constanza, el Ajax Olympian vino con un precio inimaginablemente alto. Bes hizo los cálculos él mismo y descubrió que el Ajax Olympian costaba alrededor de 5.000 millones de créditos brillantes. 5.000 millones de créditos. Bes podría fabricar más de 200 Mark Antony Mark II con tanto dinero.
La mayor parte de ese dinero se gastó en la fabricación del sofisticado sistema de armadura del Olympian, que consistía en varias capas de aleaciones exóticas. Es por eso que toda esta unidad está tomando el enfoque equivocado. Los mechs están destinados a ser utilizados. ¿Cuántas bestias hexápodas están corriendo en el mundo subterráneo? ¿Qué tan difícil será compensar la pérdida de un olímpico? Te digo que todos están cometiendo un error al deificar a los caballeros pesados. Bess siguió adelante. Un mech de clase alta como los Ajax se construyen normalmente para durar varias campañas. Es esperanzador si crees que puedes mantener estos grandes mechs intactos, pero se enfrentarán a condiciones extremadamente hostiles en Groening IV. Actualmente, los olímpicos de Ajax no están optimizado para soportar la increíble cantidad de abuso durante 40 días seguidos. ¿Qué estás sugiriendo, entonces? Trate a los mechs pesados como herramientas desechables. Conozco varias formas de aumentar su potencia y velocidad. No me tomará mucho tiempo crear un diseño modificado que no tome mucho tiempo para implementarlo. Esto sacudió la mente de D'Amato. Como joven oficial que aspiraba a ser ingeniero, siempre le habían enseñado a evitar las ganancias a corto plazo en favor de maximizar la estabilidad, la fiabilidad y la longevidad. Los barcos siempre cuestan mucho más que los mechs, por lo que todos esperaban que duraran décadas. Bess de repente introdujo una perspectiva diferente que iba directamente en contra de lo que aprendió. ¿Qué tipo de aumento de rendimiento espera entonces? ¿Y cuánto durarán los modelos? Puedo aumentar fácilmente su rendimiento en un 20%. Este rendimiento se degradará lentamente con el tiempo, pero la primera caída medible no ocurrirá en meses en condiciones normales. El combate pesado acelerará este colapso, pero incluso me aseguraré de que duraré toda la ventana de 40 días. Lo que Bess propuso francamente asombró a la insignia. Le costó mucho comprender la sugerencia radical, pero una vez que lo pensó que podría tener algún mérito. Puedo aceptar que la expedición aumentará sus probabilidades de éxito si los olímpicos obtienen un impulso a corto plazo. Sin embargo, no será fácil cubrir la pérdida de 2 mechs pesados. No estoy tan seguro de que Lord Kaine lo haga. Permitir que ocurra tal parodia. Bess comenzó a sonreír. Me parece que Lord Kaine está jugando todo con un solo tiro de dados. Es imposible tener éxito cada vez. Además, no es que los mechs no valen nada si han tomado sus últimos alientos. Siempre y cuando puedas salvar el naufragios, puede reciclar la mayoría de los exóticos utilizados en su construcción. Eventualmente convenció a D'Amato de los méritos de su plan, pero él era simplemente el guardián. Una decisión de esta magnitud pasó por encima de la cabeza de Felicity Kaine. Solo Jeremiah Kaine mismo podría dar luz verde a este plan. Cuando la insignia notificó directamente a Lord Kaine, esperaron horas antes de recibir una respuesta simple. Muéstrame un diseño. Bess tomó ese mensaje como una señal alentadora. Si bien no había recibido la aprobación definitiva para meterse con los olímpicos, finalmente abrió la puerta. Además, su sugerencia radical pasó por alto al capitán Kaine y al jefe Ramírez. Si bien no hizo ningún favor al pasar por encima de sus cabezas, tampoco tendría que lidiar con su obstinación irracional. Una vez que obtuvo el visto bueno, inmediatamente se fue a trabajar. Debido al hecho de que probablemente dejaría que los técnicos mecánicos hicieran la mayor parte del trabajo, no gastó demasiado esfuerzo en nutrir el factor décimo. Después de todo, tenía la intención de producir una variante de otro diseño. No solo eso, también planeó modificar los mechs existentes que ya poseían una identidad propia. Bess no deseaba pasar una cantidad excesiva de tiempo fomentando un factor décimo que solo terminaría muerto cuando terminara. Finalmente dejó sus herramientas. Es mejor centrarse en el hardware esta vez. Bess involuntariamente recurrió a las enseñanzas del maestro Olsen, pero esta vez en la dirección opuesta. Su extensa conferencia sobre mecatrónica de batalla obsesionó sobre cómo prolongar la vida útil de un mech. En pocas palabras, tenía la intención de invertir estos métodos para extraer todo el potencial latente de los olímpicos de Ajax. Muchos de estos métodos implicaron ajustar el rendimiento de un diseño para que se aplanara. Esto redujo la capacidad máxima de sus sistemas, pero evitó que se vieran forzados por ráfagas de energía cortas pero excesivas. Un diseñador de mechs normal que se esfuerza por construir una reputación sólida siempre diseñó mechs que estaban destinados a durar. Nadie quería adquirir un mech que solo prometía rendir hasta las especificaciones durante un año. Incluso los caballeros pesados destinados a recibir una paliza incorporaron muchos amortiguadores excesivos y cajas de seguridad para evitar una avería prematura.
Al ir en reversa, Bess aseguró que los Mechs podrían ejercer mucho más poder. Si bien las tensiones excesivas redujeron la vida útil efectiva de los Mechs en cuestión, el sacrificio valió la pena si Bess aseguró que los modelos mantuvieron su máximo rendimiento durante la misión. Se rió un poco para sí mismo. No creo que mi maestra pensara que aplicaría sus enseñanzas de esta manera. Probablemente me abofeteará si puede ver lo que he cocinado. Pasó una fructífera semana preparando un diseño apresurado pero efectivo. Lo mantuvo bastante simple y evitó cualquier rediseño importante. En cambio, arrancó una gran cantidad de componentes duplicados que aumentaron la redundancia del Olympian, pero que realmente surgieron al final del ciclo de vida del modelo. Ciertamente, Bess se arriesgó a ser condenado por reducir la redundancia de un Mech que lo necesitaba con urgencia. Por lo tanto, probó el diseño él mismo y reunió los datos para respaldar su decisión. Una vez que liberó algo de espacio, Bess comenzó a reorganizar la arquitectura interna. Aumentó su capacidad para ofrecer un mayor rendimiento al ampliar algunos canales, aumentar los músculos artificiales, agregar algunos amplificadores y ajustar la programación de algunos de los componentes. Terminó con una Hax con esteroides. Capítulo 173 convincente. Terminar el diseño solo significaba que Bess desarrolló un plan. No significaba nada si su cliente le negaba la oportunidad de implementar sus cambios. Bess creía que su rediseño tenía mucho mérito. El Ajax Olympian reelaborado duró un poco más bajo una fuerte presión y pudo ejercer mucha más fuerza a través de sus extremidades. Esto ayudó al caballero pesado a luchar contra los reyes hexápodos en términos de fuerza bruta. Aún así, nada vino gratis. Mantener un nivel constante de rendimiento máximo degrada gravemente la longevidad del marco. Ejecutar todo ese exceso de energía a través de sistemas que no habían sido calificados para manejarlos significaba que los Mechs se quemarían lentamente. Sus prístinas capas de armadura aún podrían salvarse, pero los elementos internos tendrían que ser desgarrados por completo. El costo lo vale. Bess intentó convencerse a sí mismo mientras se preparaba para encontrarse con Lord Kaine en persona otra vez. Mientras la expedición pueda recuperar a los caballeros pesados, solo terminarán con una pérdida temporal. Melkor, que siempre lo acompañaba a su lado, sacudió la cabeza. El pelotón de caza no lo verá así. No conoces a los pilotos mecánicos como yo. Los pilotos asignados a los caballeros pesados se han entrenado con sus armazones individuales durante años. Son prácticamente amantes en este momento. Lo que Melkor dijo momentáneamente preocupó a Bess. Los pilotos Mechs de hecho desarrollaron un vínculo con sus Mechs. Este fue el instinto humano natural. En este momento, lanzó una propuesta que básicamente secuestró a sus amantes y les inyectó estimulantes altamente letales. Una violación tan desnuda de sus parejas sería un duro golpe para sus psiques. Mala suerte entonces. Bess finalmente respondió, sus ojos tan fríos como el acero. La expedición no gira en torno a sus intereses. Todos los Mechs sirven a gusto de Lord Kaine. Si tienen que ser utilizados para aumentar las probabilidades de éxito, que así sea. Es una compensación justa. La casa Kaine invirtió una fortuna increíble para organizar esta expedición. Incluso entonces, solo podían nutrir a un pequeño número de élites criadas a mano para enfrentarse a los increíbles reyes Hexapop. Todos esos Mechs desempeñaron un papel crítico, pero eso no significaba que debían ser tratados como reliquias. Con la forma en que Lord Kaine se obsesionó con la expedición, Bess esperaba que tomara una decisión inteligente. Cabrear a los pilotos de los Olímpicos es lo menos que has hecho. Ignoraste por completo el liderazgo del pelotón de caza. El capitán Kaine solo pensará peor de ti. No hay forma de que pueda negociar con ella en primer lugar. No con tan poco tiempo. Si el capitán Kaine y el pelotón de caza se le acercaran con un deseo genuino de cooperar, entonces podría llegar a un compromiso. Lástima que no se hubieran recuperado de la traición del diseñador mecánico anterior. En cualquier caso, Bess no vino aquí para establecer una relación con estos extranjeros. Después de terminar su misión, regresaría a la cortina nublada mientras el Arco Horizon seguía su camino de regreso al sector estelar Guy Willow. Como un abogado que presenta un caso ante un juez, Bess se paró ante Lord Kaine detrás de su imponente escritorio. Si se me permite implementar mi diseño, los atletas olímpicos de Ajax podrán desempeñarse más allá de sus parámetros regulares en un 20%. ¿Desventajas? Lord Kaine preguntó distraídamente mientras hojeaba las extensas notas que Bess había escrito.
Además de la degradación obvia que realmente no importará, los mechs aumentarán drásticamente su consumo de energía en aproximadamente un 50% más o menos. Ya he hecho todo lo posible para preservar la mayor eficiencia posible, pero siempre tienes que pagar un gran precio para exprimir un poco más de rendimiento. Tendremos que aumentar el suministro de celdas de energía de repuesto. Un líder experimentado como Lord Kaine siempre supo las preguntas correctas para hacer. Incluso si mantenía cierta animosidad hacia Bess, era capaz de dejarlo de lado a favor de avanzar en su preciada expedición. Sin embargo, justo cuando la reunión llegó a una conclusión favorable, la escotilla principal se abrió y un gato salvaje enojado entró en el camarote. Abuelo. Felicity gruñó y pisoteó hacia Bess. Ella agarró abruptamente su collar y usó su fuerza prodigiosa para levantarlo. Acabo de escuchar lo que este bastardo intenta hacer. Quiere matar a los Ajaxes. Siéntese, señorita Kaine. Los caballeros mayores rugieron, obligando a Felicity a detener su inminente diatriba. Recuerda tus deberes. No estamos jugando juegos ahora mismo. Felicity soltó a Bess y le permitió respirar. Lentamente se calmó y apretó los puños. Señor. Respetuosamente deseo presentar una objeción a la estúpida idea del señor Larkinson. Los hombres asignados para pilotar a los olímpicos han entrenado con los caballeros pesados durante años. La implementación abrupta de cambios importantes eliminará su familiaridad con sus mechs. No puedo garantizar que podrán desempeñarse a la altura cuando todos cuenten con ellos. Ciertamente se ajustó rápidamente. Bess admiraba su excusa. Parecía bastante plausible. El capitán Kaine tiene un punto, pero el rediseño no ofrecerá una experiencia de pilotaje muy diferente. El nuevo Olympian sigue siendo el mismo, solo que ahora tiene límites más altos. No tenemos tiempo para disfrutar de tus vuelos de fantasía. Pasaste tan poco tiempo en este diseño. No creo que hayas eliminado todos los defectos. Además de eso, también lleva un tiempo increíblemente largo reconfigurar un mech pesado, y mucho menos dos. No hay forma de que puedas terminar de convertir a los olímpicos a tu nuevo diseño. Creo que subestimas mis habilidades de montaje. Bess sacudió la cabeza. Bajo mi supervisión, podré dirigir a los técnicos mecánicos de su departamento para que tomen los mejores caminos. Puedo garantizarle que podré hacerlo en 10 días. ¿10 días? No estás hablando de un mech ligero y endeble. Son mechs pesados. Justo cuando parecía que la discusión continuaría, una alarma de repente sonó. Sonó un tono breve pero complejo que hizo palidecer los rostros de ambos Kaines. Lord Kaine activó inmediatamente su intercomunicador. Todas las manos se preparan para la acción. Establezca la condición amarilla. Felicity ya salió de la habitación para dirigir su pelotón de caza. En cuanto a Lord Kaine, frunció el ceño mientras estudiaba los datos entrantes enviados a su terminal. Apretó los dientes. Oportunistas. Entonces, de repente recordó que Bess no se había ido. Señor Larkinson, tiene mi permiso para implementar su diseño. Comience su trabajo de inmediato y no se informe hasta que haya terminado la revisión. ¿Quieres que convierta a los olímpicos en este momento? Una batalla naval puede prolongarse durante días. La expedición no puede permitirse el lujo de mantenerte inactivo. Acorrala a los técnicos mecánicos asignados al pelotón de caza para ayudar a tus esfuerzos siempre que no interfieran con la defensa de mi flota. Bess reconoció la orden y rápidamente fue expulsado de la oficina. Todo el transportista de la flota pasó a la condición amarilla, que era mejor que la condición roja pero peor que la condición verde. Básicamente, el Arco Horizon levantó la guardia y se preparó para la batalla, incluso si no hubiera una amenaza inminente. ¿Qué está pasando?, preguntó. El alférez D'Amato estudió su comunicación por un momento. Una gran flota ha llegado a nuestro sistema estelar actual. Considerando la lejanía de nuestra ubicación actual, los recién llegados probablemente estén apuntando a nuestra expedición. Si bien no pueden igualar nuestros números, poseen suficientes barcos y mechs para representar una amenaza para Arco Horizonte. ¿Está el arca en peligro? No estoy muy seguro. Nuestra fuerza es mayor, por lo que será extraño si deciden comprometer sus fuerzas. Todavía no sabemos qué esperan que les dé tanta confianza. La insignia se volvió hacia Melkor. ¿Deseas contribuir a nuestra defensa? El portaaviones ofreció una gran cantidad de búnkers reforzados que permitieron a los mechs disparar contra los enemigos que se acercaban. El Stanislaw de Melkor podría resultar útil. Sacudió la cabeza. Solo estaré en el camino. Es mejor si vigilo a Bess.
Melkor no encajaba en su cadena de mando y nunca entrenó para tomar una posición defensiva a bordo de un portaaviones. En este entorno desconocido, lo último que quería hacer era despertar sospechas. Nos esconderemos en el taller. Bess declaró. Quería estar fuera del camino en caso de que sucediera algo peligroso. Lord Kaine me ha dado sus órdenes, así que mejor me pongo a trabajar. La bahía del hangar donde se escondió el pelotón de caza se convirtió en una colmena de actividad. Bess, Melkor y D'Amato tuvieron que dar paso a personas importantes que se dedicaban a negocios importantes. Sus posturas imponentes revelaron que esperaban lo peor. Incluso el pelotón de caza había comenzado a movilizarse. La capitana Kaine acorraló a sus subordinados para preparar cada mech. Los técnicos de mechs cancelaron apresuradamente sus tareas de mantenimiento de rutina para liberar los mechs. Los Empireans se prepararon para ser empleados en uno de los búnkers del Arco Rizón, donde podían emplear sus cañones de riel al máximo. Los Volmar se quedaron en sus establos. Sus pilotos mecánicos se sentaron cerca, listos para subirse si fueran necesarios para repeler cualquier grupo de abordaje. Sus caras relativamente relajadas mostraban que no creían que llegaría a eso. El Arco Rizón poseía muchos dientes. En cuanto a los olímpicos de Ajax, nadie los preparó para el despliegue. Felicity Kaine ya había sido notificada de que serían modificadas y no tenía tiempo que perder en el asunto ahora que la flota había sido acondicionada en amarillo. Esto proporcionó a Bess una bendición inesperada. Muchos técnicos mecánicos asignados al pelotón de caza no tenían nada que hacer por el momento. La historia podría ser diferente una vez que estalló una batalla, pero de lo que todos suponían, las flotas estaban fuera del alcance y permanecieron así durante al menos varias horas. ¿Alguna vez se ha probado el Arco Rizón en la batalla? Bess preguntó curiosamente al jefe Ramírez. No desde que la casa Kaine la puso en sus manos. Hemos recibido un excelente entrenamiento, pero nunca hemos sido probados en una batalla real. Eso no sonó alentador. Con suerte, las impresionantes capacidades del Arco Rizón y su abundancia de mechs disuadieron a los piratas de probar la preparación de la expedición. Para evitar fugas, todo el barco se bloqueó en cualquier forma de comunicación. Cuando Bess activó su comunicación, descubrió que no podía ver la disposición actual de la flota. Por lo que sabía, la flota estaba volando directamente hacia una estrella. La falta de información lo hizo sentir un poco claustrofóbico. Era como si estuviera atrapado en un ascensor espacial que de repente descendió sin control. El alférez D'Amato le dio unas palmaditas en la espalda. No es nada inusual sentirse incómodo con lo que está sucediendo afuera. Confía en nuestro equipo. Nos respaldan. Es mejor si se concentra en sus propios deberes. En efecto. Una cosa buena que salió de este curso de eventos fue que Bess recibió permiso para seguir adelante con sus planes sin llegar a los golpes con el capitán Kaine. Aunque probablemente odiaba sus agallas, sus sentimientos al respecto no importaban. Toda la prueba demostró que el joven vástago de los Caínes poseía poco poder real. Junto con D'Amato y Ramírez, Bess delegó la difícil tarea de convertir a los atletas olímpicos de Ajax a un nuevo diseño. Esta era la primera vez que trabajaba con una gran cantidad de subordinados, pero gracias a la ayuda de sus dos enlaces, se les ocurrió un horario viable. Los trabajos como estos se dividen en dos. Primero, hay que fabricar las piezas nuevas. Por lo que veo, no hay nada difícil en fabricar estas piezas adicionales. No estoy familiarizado con la mitad de ellas, pero no eres demasiado complejo. El hecho de que sean simples no significa que puedas relajarte. Bess advirtió rápidamente. Para asegurarse de que son capaces de resistir los choques que probablemente enfrentarán, deben reproducirse exactamente de acuerdo con las especificaciones. No podemos darnos el lujo de cortar las esquinas en este asunto. Las tolerancias deben ser extremadamente apretado. Me aseguraré de que mis hombres no resbalen. Ramírez prometió con ojos ardientes. Todos sabemos lo que está en juego. No perdonaré a nadie si cree que puede salirse con la suya con un trabajo descuidado. La supervisión del jefe le quitó un peso a Bess. Eso es bueno. Si puedes asegurarte de que las piezas se fabriquen sin fallas, me aseguraré de que los técnicos sepan cómo montar y volver a montar a los atletas olímpicos. Tienen que abrir los marcos completos y retirar con cuidado las piezas correctas. Luego, tengo que instalar las piezas recién fabricadas en el orden correcto. Espero que esto no salga tan bien. Bess no confiaba en que los técnicos mecánicos de clase baja supieran el orden correcto. Se hizo cargo directamente del aspecto más difícil de este proyecto de conversión. Les diré a los hombres que escuchen tus órdenes.
Si te dan un poco de risa, simplemente dales una palmada. Todos asintieron. Bes se sintió aliviado de que el jefe Ramírez no pusiera ningún obstáculo. Sabía cuándo seguir las órdenes. Dado que el proyecto actual había sido autorizado directamente por el gran hombre, Ramírez ciertamente sabía que no podía cumplir con sus responsabilidades. Capítulo 174 Dragones del Vacío. Incluso si todos los canales de comunicación se hubieran cerrado, no impedía que la gente hablara. Si bien la mayoría de la tripulación poseía cierta propiedad, un pequeño número de bocas ruidosas no pudo evitar contar chismes. Por supuesto, todo lo que dijeron sucedió hace horas y no se relacionó con la condición actual de la flota expedicionaria. La flota expedicionaria evitó un campo de minas. Pusieron algunas realmente desagradables en el espacio. Escuché que tenían algunas capacidades impresionantes de orientación y sus movimientos son lo suficientemente sigilosos como para acercarse sigilosamente a unos 100 kilómetros. Después de eso, activa esto un enorme refuerzo que lo impulsa directamente al barco más grande que puede encontrar. Algunas de las naves de mercenarios de nuestra flota están arrastrando los talones. Escuché que Lord Kaine ha estado gritando por negarse a encontrarse con el enemigo. Les dije que los mercenarios locales son escoria. Son buenos pequeños soldados siempre y cuando no pasa nada, pero están actuando tan asustados como los conejos en el combate real. El latón sigue discutiendo sobre cómo manejar la flota pirata. Lord Kaine chocó directamente con los tres grandes. Incluso los tres grandes grupos de mercenarios no están de acuerdo en qué hacer. La caballería de George quiere llevar a cabo una batalla campal, mientras que los Strike Phantoms espera alargar los compromisos. ¿Qué pasa con los elegidos de Alila? Al infierno si sé en qué están pensando esos locos religiosos. Se rezan a sí mismos la mitad del tiempo. Los fantasmas callejeros arrasaron con su vanguardia. Escuché que masticaron docenas de mechs a la vez en un solo pase. El ataque causó que toda la flota pirata se detuviera. La charla constante informó a Bess y a los demás de la situación y les dio una perspectiva de lo que sucedía en el espacio. Aunque no sabía cómo los nuevos rangos obtuvieron sus noticias, parecía que todo el compromiso acababa de comenzar. Bess se acostumbró lentamente a trabajar bajo un nivel de alerta elevado. Tenía que vigilar sus acciones y asegurarse de no hacer nada sospechoso. El alférez D'Amato mantuvo una mirada láser sobre él mientras dirigía el desmontaje parcial de los dos atletas olímpicos de Ajax. Como los caballeros pesados debían absorber el daño, poseían un sistema de armadura extremadamente complejo. Cada capa y cada placa conectadas a otra, y desenredarlas requirió mucho cuidado y esfuerzo. Afortunadamente, los técnicos mecánicos en este departamento poseían mucha experiencia en retirar la armadura. Quitaron expertamente los platos densos y pesados y los dejaron a un lado. Bess ni siquiera tuvo que ensuciarse las manos. Muy bien, hemos abierto los ajaxes. Bess anunció a los técnicos que el jefe Ramírez había colocado debajo de él. Ahora, desmantele cuidadosamente los componentes marcados en la tabla de acuerdo con el orden que establecí. La sensación de liderar a todo un equipo de trabajo hizo que Bess se sintiera como una reina entre una colmena de abejas. Ayudó que todas las abejas poseyeran sus propias competencias. Como influencia de un estado de segunda categoría, la casa Kaine nunca contrataría idiotas. Bess también obtuvo un beneficio inesperado en este proceso. Él presenció personalmente los diversos métodos que los técnicos mecánicos utilizaron para coordinarse entre sí y realizar un seguimiento de su progreso. Todos sus medios sofisticados habían sido descubiertos ante sus ojos. Si alguna vez quisiera expandir su capacidad de producción, no comenzaría desde cero. Incluso si no gano mucho en este viaje, esta experiencia ya vale la pena. Debería comenzar a contratar algunos técnicos mecánicos una vez que regrese a casa. En el taller, el jefe Ramírez ya había comenzado a fabricar los nuevos componentes. Bess no se preocupó demasiado porque el diseño exigía principalmente componentes auxiliares que no poseían funciones complejas. Tampoco incorporaron muchos materiales exóticos quisquillosos. Todos los talleres de Arc Horizon vienen equipados con impresoras 3D potentes pero compactas. Poseía cualidades similares al gigantesco Dortmund pero ocupaba la mitad del espacio. Con la ayuda de estas máquinas avanzadas, la producción de las piezas se realizó a tiempo. Un cambio ocurrió en el tercer día. El Arc Horizon vibró brevemente, interrumpiendo el trabajo de todos. Bess levantó la vista del diagrama que estudió y frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El alférez D'Amato parecía preocupado. Esos son los propulsores del Arc Horizon.
La nave está acelerando a su máxima velocidad. La luz de alerta que todos ignoraron anteriormente pasó de amarillo a rojo. Todos recibieron rápidamente un nuevo conjunto de pedidos. Detén tu trabajo y asegura todo a la vista. Ponte tus trajes de peligro y prepara tu equipo. El pelotón de caza comenzó a despertar. Todos los mech, excepto los Ajax, entraron en línea. Los Volmars se reunieron y pesaron hacia el centro de la bahía del hangar, mientras que los Empireans reunieron sus cañones de riel y se dirigieron hacia sus búnkers asignados. Los técnicos mecánicos se dividieron en dos. La primera mitad permaneció en la bahía del hangar y esperó a recibir los mechs dañados. La otra mitad se unió a varios grupos de control de daños que se quedaron para mitigar el daño que podría causar el arca. Bess comenzó a preocuparse mucho. Por lo que había reunido hasta ahora, la flota expedicionaria actuó con cautela frente a la flota pirata. Un cambio abrupto de rumbo y una aceleración total significaban que el arca estaba huyendo o volviéndose de cabeza hacia el enemigo. El alférez D'Amato seguía tratando de averiguar la situación actual, pero su rango menor le impedía obtener algo sólido. Bess sacudió la cabeza e irrumpió directamente en el capitán Kaine. La mujer ya se había puesto un traje de piloto blindado y comenzó a dirigirse a su establo mecánico privado. Por favor, espere un momento. ¿Qué deseas? El capitán Kaine escupió mientras lo miraba como si fuera un gusano. Dime qué está pasando. Aunque ella quería ignorarlo, miró a Melkor, quien siempre estaba a su lado y lo reconsideraba. Se produjo otra ronda de traición. Algunos de los equipos de mercenarios locales se abrieron y emboscaron las naves que pertenecen a los mercenarios que todavía están de nuestro lado. La ronda de apertura solo devastó a docenas de mechs y paralizó 3 pequeños transportes. Bess sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Pensé que la casa Kaine tenía control sobre los mercenarios. De alguna manera conspiraron para traicionar a la casa Kaine desde el principio. Los mercenarios traidores ocultaron una serie de activos a bordo de sus barcos y atacaron a nuestros oficiales de seguridad que habían sido colocados a bordo de sus barcos para evitar cualquier motín. Algunos de ellos todavía se resisten. La flota expedicionaria poseía muchos activos, por lo que la traición no había logrado amenazar el arco Rizón. Sin embargo, la flota pirata dirigida por una amenazante pandilla pirata llamada Dragones del Vacío había comenzado a lanzarse en picado para matar. En lugar de rehuir una pelea, Lord Kaine decidió poner directamente en juego su poderoso portaaviones. Toda la flota expedicionaria redirigió su curso en un rumbo directo hacia la flota pirata. Lord Kaine tenía la intención de atravesar la formación del enemigo. Bess quería maldecir por la imprudencia de su cliente. Déjame ayudarte. Soy un diseñador de mechas. Soy bueno con todo lo que involucra mechas. Lo siento, Larkinson, pero lo último que necesitamos es otro intruso que no pertenezca. Tu lugar está aquí. Si quieres ayudar, pídele al jefe Ramírez algo que hacer. Hagas lo que hagas, Don, no abandones este departamento. La mujer se dio la vuelta antes de que Bess pudiera decir algo más. Perdió su oportunidad de hacer la diferencia. Quería cruzar al otro lado de la bahía del hangar y ayudar a trabajar en los robots nacidos en el espacio que comenzaron a desplegarse en el espacio. Bess nunca había estado cerca de ver a un robot real nacido en el espacio, y mucho menos realizar cualquier mantenimiento en estos robots especiales. Pasó una hora cuando más de la mitad de los mechs en la bahía del hangar se habían ido. Los mechs que quedaban todos esperaban su turno para desplegarse. Con el tiempo, los mechs dañados comenzaron a volar de regreso al hangar. Sus marcos dañados pasaron a través de la pantalla de seguridad que actuaba como una membrana para mantener estable todo el aire y la presión dentro del hangar. Incluso si las pantallas de seguridad funcionaban mal, todos ya se habían cambiado a trajes de peligro, incluidos Bess y Melkor. Estos trajes de vacío endurecidos proporcionaron a sus usuarios mucha protección contra explosiones, metralla y radiación. Sus botas poseían una fuerte suela magnética que ayudaba a todos a mantenerse de pie incluso a 0G. Bess pasó la mayor parte de su tiempo ayudando al jefe Ramírez a asegurar el taller y los establos mecánicos para los cabos sueltos. Los dos Ajaxes permanecieron especialmente vulnerables. La mayor parte de su blindaje pesado que protegía sus delicadas partes internas se había colocado a un lado. Si un pirata pasara y disparara una ráfaga de disparos de un rifle de infantería normal, podría hacer una gran cantidad de daño. Sigue colocando tanta armadura como puedas. El jefe Ramírez le gritó frenéticamente a sus técnicos. Atracaré su paga si veo una sola sección expuesta en una hora. Todos corrieron frenéticamente para poner algo de cobertura en los cuadros expuestos de Ajax.
Aunque podrían no ser de gran ayuda si un misil explotara, al menos limitaría parte del daño causado por el impacto. A lo largo de todo este caos, Melkor permaneció en gran parte olvidado. Como piloto mecánico y guardaespaldas de Bes, carecía de acceso a un arma mecánica y personal. La cautela de la expedición, justificada por los extraños, lo relegó al papel de observador. Su único trabajo en estos días parecía ser mantener a Lucky. El gato detectó algo extraño. Él maulló en voz alta y trató de llamar la atención de su dueño. Melkor trató de sofocar al gato debido a la conmoción que causó, pero Lucky se mantuvo sin inmutarse. Bes había aprendido a confiar en su compañero mecánico. ¿Qué pasa, Lucky? El gato estiró su pata hacia una de las entradas de la bahía del hangar. El arnés le impidió utilizar su rango completo de movimiento. Está bien, suficiente de esta basura. Bes se dio la vuelta y tomó prestada una herramienta de corte de una mesa de trabajo. Lo encendió y cortó cuidadosamente las restricciones que mantenían a Lucky en gran medida inmóvil. Una vez que se rompieron todos los grilletes, el gato se lanzó rápidamente en dirección a la entrada más cercana. Oye, ¿qué estás haciendo? A esa mascota no se le permite deambular libremente. El alférez D'Amato gritó y sacó su pistola láser. Incluso si D'Amato no hubiera apuntado con su pistola a nadie, Bes todavía levantó las manos. Oye, no me refiero a ningún daño. Mi gato tiene una nariz muy buena. Podría haber detectado algo sospechoso. Eso es ridículo. El estandarte exclamó con una expresión incrédula. El Arco Rizón es el buque insignia de esta flota. Cada compartimento y cada corredor se monitorea día y noche. Nada que pueda amenazar al barco y su tripulación puede acercarse. Todo se redujo a la confianza. Bes esperaba que su estadía a bordo del Arca hubiera demostrado que se podía confiar en él para promover los intereses de la expedición. El alférez D'Amato fue más allá de su trabajo como observador y con frecuencia ayudó a Bes al proporcionar sus propias ideas. Sin embargo, tan pronto como Bes cruzó la línea, D'Amato actuó como si alguien hubiera presionado su botón de reinicio. Me dolió un poco ser tratado como un extraño y una amenaza potencial después de tantos días de camaradería. Melkor ya estaba parado frente a Bes. Cálmense, los dos. Alférez, Lucky no es un juguete. Creo en Bes cuando dice que Lucky es capaz de detectar cualquier amenaza. Le sugiero que advierta a quien esté al mando en esta cubierta que se prepare para lo peor. Justo cuando el alférez D'Amato estaba a punto de responder, una gran explosión cerca de la entrada interrumpió sus palabras. La explosión derribó a todos los espaciadores y voló varios pedazos de basura en las cercanías. Algunos de los técnicos mecánicos que aún permanecían de pie incluso fueron golpeados por gabinetes y herramientas no seguras. Otra explosión se disparó cerca de la pantalla de seguridad, deshabilitándola instantáneamente. Toda la bahía del hangar sufrió una descompresión explosiva ya que todo el aire dentro de la bahía masiva salió al espacio. Algunos componentes sueltos más volaron al vacío. Suerte. Bes llamó mientras su traje de peligro enviaba una alerta. Su traje venía con 2 horas de oxígeno, pero su estrés hizo que agotara sus reservas más rápido. Afortunado, ¿dónde estás? El vacío no transmitió sonido. Bes no pudo llamar a su gato. Hizo caso omiso de los heridos y cojeó hacia el primer lugar de la explosión. Un gato de bronce brillante apareció de la nada. El gato parecía agotado. Ahí tienes. Bes agarró el cuerpo de Lucky y lo inspeccionó en busca de daños. Suspiró aliviado una vez que vio que su gato solo sufrió un golpe de un pedazo de metralla al azar. Melkor y D'Amato corrieron a su posición y vieron la carnicería a su alrededor. La explosión hirió a una buena cantidad de técnicos mecánicos desprevenidos. Justo cuando parecía que las cosas no podían ir peor, un extraño y dañado mech cubierto de rojo descendió a la bahía del hangar. Pirata Mech. Capítulo 175 Reparación crítica. Antes de cambiar a condición roja, las dos flotas bailaron una alrededor de la otra. La flota expedicionaria centrada alrededor del Arco Rizón siguió intentando hacer la transición a FTL. Para bloquear su camino, los dragones del vacío siguieron bombardeándolos con bombas de gravedad en miniatura. Estas bombas no hicieron mucho más que irradiar un fuerte campo de gravedad local que se redujo rápidamente. Sin embargo, eran baratas de fabricar, por lo que miles de estas bombas llovieron sobre la flota expedicionaria en cualquier momento. En su estado actual, las unidades FTL de la flota expedicionaria no pudieron manejar la perturbación. La expulsión constante de las bombas fue como arrojar piedras a un lago antes plácido. Las ondas que se produjeron cuando las piedras tocaron el agua impidieron que los barcos entraran en FTL.
Sin embargo, los dragones del vacío calcularon mal. Para perturbar la flota expedicionaria, sus propios barcos piratas tuvieron que acercarse bastante. Cuando Lord Kaine decidió convertir su barco directamente en piratas, sorprendió a todos menos poner al Arco Rizón a la vanguardia. Poner su buque insignia en el corazón del ataque ofensivo expuso la valiosa nave al fuego enemigo significativo, pero también le permitió usar su mejor nave de la mejor manera posible. Las maniobras de la flota expedicionaria habían pillado desprevenidos a los dragones del vacío. Lord Kaine ordenó a la flota que cerrara su formación y se reuniera en una flecha. El hombre quería atravesar la formación dispersa de piratas antes de que pudieran hacer lo mismo. Su disparidad en la fuerza se hizo evidente después de que las dos flotas chocaron. La gran distancia entre cada barco aseguraba que no ocurriera una colisión real. Sin embargo, muchos mechs nacidos en el espacio entraron en un rango medio o cercano entre sí, lo que permitió a House Kaine flexionar sus naves y mechs superiores. Los piratas se quedaron cortos tanto en potencia de fuego como en armadura. Muchos barcos piratas simplemente consistían en transportes civiles convertidos en transportadores mecánicos improvisados. Estas naves generalmente no poseían una armadura excepcional y sus quillas y estructura de soporte nunca fueron clasificadas para manejar abusos pesados. Por otro lado, las naves controladas por la Casa Kaine y sus socios contaban con gruesas capas de armadura exótica. Cada barco costó una fortuna, pero todos lograron atravesar la lucha sin nada más que rasguños. En términos de ofensiva, la Casa Kaine masticó la flota pirata con su abundante número de fusileros y mechs cañoneros. Habían sido equipados para manejar a los hombres de arena, por lo que poseían una gran cantidad de armamento cinético, como rifles balísticos y cañones de riel. Estas armas poseían un golpe muy grande y eran capaces de paralizar cualquier barco de tamaño pequeño a mediano en un par de descargas. Sin embargo, los piratas no cayeron sin luchar. Después de experimentar la ferocidad de las fuerzas del sector Estrella Gris Sauce, cambiaron la mayor parte de su poder de fuego hacia los mercenarios que permanecieron leales a la Casa Kaine. Las naves mercenarias ya tenían que lidiar con sus colegas que volvieron sus abrigos. Sufrieron grandes bajas una vez que se convirtieron en el foco de los mechs enemigos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de ellos llevaban mechs equipados para el combate cuerpo a cuerpo. Mientras que la caballería de George finalmente entró en picado y acudió a su rescate, ni siquiera ellos podían cubrir todas las direcciones. Los mercenarios sufrieron bajas de hasta alrededor del 30%. Mientras tanto, algunos piratas se volvieron locos y se lanzaron directamente hacia el Arco Rizón. La nave masiva utilizó sus dos búnkers de costado para colocar un campo de fuego masivo en dos direcciones. Su prodigiosa potencia de fuego interrumpió la formación de piratas y los suavizó para dar los siguientes golpes. Mientras que muchos piratas valoraban sus propias vidas y trataban de huir, algunos temerarios corriendo con estimulantes se lanzaron directamente hacia el gigante. Los defensores a bordo del Arco Rizón enfocaron su fuego hacia estos locos peligrosos, pero algunos lograron pasar. El pirata Mech que se escabulló en una de las bahías del hangar fue un espectáculo lamentable. Perdió un brazo entero y gran parte de su torso perdió su blindaje. A pesar del daño catastrófico, se aferró a su rifle láser con el brazo restante e intentó alzarlo hacia un grupo de técnicos Mech desconcertados. El Mech de repente se rompió en pedazos cuando un deslumbrante Mech blanco cayó sobre su forma propensa. El Mech recién llegado presentaba un contorno femenino ligero con maravillosas serpentinas rojas colgando de su cabeza. Por la forma en que colapsó un mech pirata simplemente pisoteándolo, el mech blanco debe ser un mech muy avanzado. El mech blanco floreció su lanza, cuya punta brillaba en un misterioso resplandor blanco. El mech transmitió la voz del capitán Kaine a los trajes de peligro de todos. Cierra la bahía del hangar. Cierra la rampa y maneja las torretas de defensa. Todos saltaron a la acción. La enorme abertura que expuso la bahía del hangar al espacio comenzó a cerrarse. Justo cuando la rampa cubría la brecha gigante, apareció otro mech pirata y golpeó una espada a través de uno de los mecanismos. La rampa se detuvo abruptamente a mitad de camino, dejando suficiente espacio para más intrusos. Un puñado de mechs piratas que sobrevivieron al bombardeo inicial acudieron a la abertura e intentaron meterse en el hangar vulnerable. Las trampas de desplegar un portaaviones directamente en la refriega finalmente se hicieron evidentes. Al final, el Arco Rizón carecía de la cobertura de armadura y los sistemas de defensa anti-mechs de un verdadero buque de guerra. Mechs, mantente firme. Repele a los invasores. Una cantidad significativa de los mechs de la Casa Kaine permaneció en espera.
Todos ellos se movilizaron en este momento para responder a la nueva amenaza. Mientras tanto, Melkor corrió hacia su propio robot que había estado guardado en la esquina desde su llegada. Su Stanislaw manejaba un rifle láser de rango medio mortal que podría causar estragos si disparaba el arma de manera imprudente. Por lo tanto, tan pronto como su mech entró en línea, redujo el poder y apuntó con cuidado antes de disparar a los mechs piratas haciendo un desastre. Las torretas de defensa interna se conectaron en este momento y ayudaron a repeler a los piratas. Algunos mechs enemigos colapsaron después de sufrir un par de golpes, mientras que otros mechs requirieron mucho más esfuerzo para vencer. Todos los últimos mechs llevaban el emblema de la cabeza de un dragón blanco y negro. Torretas, concéntrate en la chusma. Déjanos los dragones del vacío. Cuando los mechs comenzaron a luchar alrededor de la rampa rota, Bes rápidamente buscó al jefe Ramírez. El hombre se había agachado detrás de una terminal de control. Intentó apresuradamente activar varias configuraciones solo para encontrar mensajes de error. Ramírez maldijo. Todos en el canal local escucharon su frustración. Los piratas sabían dónde atacar. La explosión anterior destruyó el canal de energía principal de la rampa. El daño que el pirata Mech infligió al mecanismo no debería ser capaz de paralizar la rampa si aún tuviera toda la potencia. Quizás los ataques aleatorios no habían sido tan espontáneos. Toda la evidencia hasta ahora señalaba que los mercenarios locales no eran los únicos que trataban con lealtades cuestionables. Aún así, Bes sacudió la cabeza. Ahora no era el momento de olfatear a ningún traidor. Ramírez acaba de señalar un área donde podría ser útil. Cálmese. Bes exigió y puso sus manos sobre los anchos hombros del jefe. Tenemos que reparar el canal de energía roto. Ahora que... El trabajo de reparación tuvo que hacerse a la intemperie, donde casi cualquier mecánico podría disparar un tiro perdido en el lugar. El jefe Ramírez no se atrevió a enviar hombres para arreglar el canal roto. Incluso si él cortara cada esquina posible, el trabajo aún tomaría más de 10 minutos de trabajo frenético. Si la rampa permanece abierta, los piratas seguirán llegando. Cuanto más continúe, mayor será la posibilidad de que nuestros Ajax sufran daños. No necesito decirte cuánto retrasará la expedición. Jefe, haz una decisión. Tenemos que volver a mover la rampa. Bes tenía un muy buen punto. Incluso cuando el Arco Rizón salió de la formación pirata, las grandes cantidades de piratas imprudentes desplegados en el espacio aseguraron que un hilo de enemigos siempre se escurriera por la abertura. El jefe apretó los dientes. Multa. El hombre finalmente recuperó la cabeza y ordenó a un equipo de sus técnicos mecánicos más sólidos que tomaran algunas herramientas. Mientras tanto, Bes y Ramírez entraron en uno de los almacenes y recuperaron los materiales para reemplazar el canal de energía roto. No podían levantar la carga a mano, por lo que la apilaron encima de un robot cargador y la llevaron de vuelta al hangar principal. Vamos, muchachos. El grupo de técnicos hizo todo lo posible para permanecer discreto. Poco a poco se acercaron a la entrada principal del hangar y entraron en el área afectada por la explosión inicial. Los heridos ya habían sido recuperados mientras los muertos aún permanecían donde sus respiraciones se habían apagado. La mayoría de los muertos vestían trajes de vacío simples cubiertos con overoles de trabajo simples que les proporcionaban una gran cantidad de bolsillos. Proporcionaron poca protección contra una explosión grave como la que rompió el canal de energía. Bes se sintió un poco mareado al pasar junto a los desafortunados muertos. Lucky, por otro lado, se deleitaba con su nueva libertad. El arnés lo había irritado durante semanas, evitando que corriera sin restricciones. Ahora que Bes había cortado sus ataduras, tomó la delantera con entusiasmo y se aseguró de que el equipo de reparación no encontrara otras amenazas. Lástima que no podría ayudar si un pirata Mech decide disparar en su dirección. Bes podría sobrevivir debido a su generador de escudos, pero todos los demás solo tenían sus trajes de peligro para proteger sus cuerpos. Una vez que llegaron a la porción afectada, Bes y varios técnicos competentes encendieron sus cortadores de plasma y separaron la porción destrozada del canal de energía. Trabajaron durante varios minutos, confiando en sus camaradas para cubrirse la espalda. Melkor en particular disparó a todos los mechs que entregaron sus armas al equipo de trabajo, desviando la atención de su esfuerzo vital para asegurar el hangar. El capitán Kaine también intervino con su máquina de alta calidad. Desafortunadamente, su robot carecía de un sistema de vuelo y tuvo que pedir prestado un rifle balístico de repuesto para luchar contra los piratas. Si bien ella podría ser una excelente guerrera con una lanza, su puntería apenas fue suficiente.
Muchos de sus disparos fallaron su objetivo y viajaron a la cubierta o al mamparo. A pesar de su índice de aciertos abismales, logró distraer a los piratas, haciendo que se olvidaran de los humanos insignificantes que trabajaban a la intemperie. Todos en el equipo de reparación hicieron un rápido progreso tratando de improvisar un nuevo canal. No podían permitirse el lujo de pasar por una lista de verificación de procedimientos. Simplemente se conformaron con un canal crudo e improvisado que resistiría el estrés de canalizar una cantidad significativa de energía. Ya sonaba bien si duraba una hora antes de agotarse. Salta los seguros. Trabaja más rápido. No esperes a que se acoplen los acoplamientos. Simplemente salta a la siguiente parte. Si bien Bess poseía una gran cantidad de conocimiento teórico, los mejores técnicos mecánicos lo superaron en el manejo de las herramientas y la realización de las reparaciones reales. El diseñador de Mech había sido empujado en una capacidad de supervisión y se aseguró de que los técnicos de Mech tomaran las medidas correctas para reparar el canal de energía rápidamente. Pasaron varios minutos mientras el club G de aspecto feo tomaba forma. Una vez que el canal de energía finalmente tomó forma, Ramírez corrió hacia la consola más cercana e intentó forzar a la rampa a cerrar. La rampa a medio romper se sacudió, luego se movió abruptamente cuando sus mecanismos restantes se activaron. Los pocos mechs piratas restantes lo intentaron pero no pudieron sabotear la rampa nuevamente. Los refuerzos llegaron justo a tiempo para contener a los malvados mechs. La rampa finalmente se deslizó y las cerraduras potentes mantuvieron la pesada cubierta en su lugar. La bahía del hangar ahora disfrutaba de tanta protección como el resto de la nave. El equipo de reparación dirigido por Bess y el jefe Ramírez se derrumbó en el suelo. El estrés de trabajar bajo fuego drenó por completo su energía. Después de darles a todos un minuto de descanso, Ramírez comenzó a patear a sus hombres. «Levántate. No es hora de dormir. Todavía tenemos trabajo que hacer». La batalla aún no había terminado. El Arco Rizón pagó un precio significativo en su intento de reducir la formación de piratas a la mitad. Mientras que la flota expedicionaria logró desintegrar la formación enemiga, muchos barcos y mechs sufrieron varios daños a su vez.